Esta historia muestra cómo las acciones irreflexivas de los mayores pueden empujar a un alma joven a decisiones precipitadas. Y a veces, tales decisiones no solo no conducen a una salida, sino que cambian la vida de muchas personas en una dirección completamente equivocada. La historia de esta familia comenzó en Fort Worth, Texas. Steven, hijo del dueño de una pequeña agencia de seguros, era una figura destacada en la escuela. Su elegida fue Beth Lomer, una atleta talentosa y presidenta del club de honor escolar. Sobresalía en atletismo, voleibol y baloncesto. Su romance escolar se convirtió en algo más grande y en 1974, cuando Beth cumplió 18 años, se casaron. Tomaron esta decisión justo después de que Steven firmara un contrato de 4 años con la Marina. En el verano de 1976, específicamente el 10 de julio, la pareja tuvo a su hija Marie. El servicio de Steven requería frecuentes mudanzas entre bases militares. Este estilo de vida nómada se convirtió en una seria prueba para la joven familia. Esta situación fue particularmente difícil para Beth. Después de terminar el servicio, cuando la familia regresó a Fort Worth, los problemas solo se intensificaron. Beth expresaba cada vez más insatisfacción con el comportamiento de su marido. Según sus palabras, era una persona impredecible, propensa a la melancolía que no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Comparaba su relación con un enamoramiento apasionado de adolescentes. En este punto, el romanticismo ya se había desvanecido bajo el peso de la vida cotidiana. El temperamento irritable de Steven y sus celos injustificados solo empeoraron la situación. En 1979, Beth tomó la decisión de separarse. Marie creció como una niña obediente y alegró a sus padres con sus éxitos escolares. Se interesó por la música, tocaba el clarinete en la orquesta escolar y asistía a clases de arte y danza. Las frecuentes mudanzas debido al servicio de su padre no fueron fáciles al principio. Tenía que cambiar constantemente de escuela y amigos. Pero con el tiempo, Marie aprendió a manejar los cambios. Gradualmente, se volvió más sociable y encontró más fácilmente un terreno común con nuevos compañeros y maestros. Después de la separación de sus padres, Marie se mudó con su madre a la ciudad vecina. Su padre permaneció en el antiguo lugar de residencia. A pesar de los encuentros poco frecuentes, siempre hablaba de él con calidez. Steven se estableció en un pequeño apartamento en Fort Worth. Marie y su madre lo visitaban aproximadamente 2 veces al mes. En 1980, un nuevo conocido entró en la vida de Beth, Frank Barrows, un exoficial de la Marina. Su primer encuentro ocurrió durante el servicio de su anterior esposo en Florida. Inicialmente desarrollaron una amistad, pero después del divorcio de Beth, su relación se intensificó. Al darse cuenta de lo bien que se complementaban, la pareja decidió mudarse juntos. Después de dejar la Marina, Frank se unió a la policía de la pequeña ciudad texana de Granbury, ubicada a 1 hora de Fort Worth. Era un típico pueblo provincial con aproximadamente 10,000 habitantes. En ese momento, Frank también se había separado de su pareja anterior. De esa relación tenía un hijo de la misma edad que Marie. El padre obtuvo la custodia completa y lo crió solo. Frank tenía una regla especial que afectaría significativamente el destino de muchos. Le puso una condición a su hijo. Si se mudaba con su madre, no habría vuelta atrás. El mismo enfoque se aplicó a la hija de su nueva pareja. Marie fue separada del contacto con su padre biológico. Aunque esta posición podía parecer excesivamente estricta, Frank creía que esto evitaba manipulaciones. Beth estuvo de acuerdo con este punto de vista sin sospechar que algún día podría volverse contra ella misma. Temía que un contacto prolongado con su ex esposo pudiera influir negativamente en la actitud de su hija hacia ella. En 1981,
Beth y Frank se casaron, pero pronto comenzaron las dificultades. Beth tuvo que conseguir trabajo, lo que redujo su tiempo con la familia. Esto dificultó la construcción de nuevos lazos familiares. La situación se agravó porque Maggie tuvo dificultades para aceptar la presencia de su padrastro en su vida. El problema se volvió más agudo y la familia buscó ayuda profesional. El psicólogo determinó que el padrastro también albergaba sentimientos complejos hacia su hijastra. Le inquietaba la cercanía especial entre madre e hija. Marie estaba efectivamente muy apegada a su madre, y esta situación continuó intensificándose sin una solución aparente. La vida de Marie cambió drásticamente en su 16º cumpleaños. Al llegar a casa, presenció una escena desagradable. Su padrastro Frank pasaba tiempo con una mujer desconocida. Indignada por lo que vio, se lo comunicó inmediatamente a su madre. Sin embargo, la reacción de Beth fue inesperada. Como trabajaba en la sobrecargada sala de emergencias del hospital local, raramente estaba en casa y veía poco tanto a su marido como a su hija. Beth, entendiendo las particularidades de su horario, no condenó el comportamiento de Frank. Se culpó a sí misma diciendo que había dedicado poco tiempo a la familia. Esta actitud hirió profundamente a Marie. A los ojos de la hija, Frank no merecía perdón e insistió en una separación. Beth pidió a su hija que no se inmiscuyera en asuntos de adultos. Gradualmente, las diferencias de opinión llevaron a Marie a distanciarse de sus familiares. Cada conversación con el padrastro se convertía en una confrontación, donde ella intentaba dejarlo en mal lugar. Finalmente, dio un ultimátum a su madre: o el divorcio, o ella se iría de casa. Beth no cedió a lo que consideraba manipulación. Incluso cuando Marie realmente empezó a empacar sus cosas, la madre no cambió su decisión. En cambio, Beth propuso una solución temporal: enviar a su hija a Fort Worth, pero no con su padre biológico, sino con los abuelos maternos. Organizó la mudanza, ayudó con la inscripción en la nueva escuela y prometió mantener contacto constante. María aceptó la mudanza, pero solo permaneció allí 5 días. Después de gastar todos sus ahorros en un taxi, regresó a Granbury, esperando reconciliarse con su madre. Pero aquí entró en juego una regla establecida por Frank. Su propio hijo había experimentado recientemente una situación similar. Se mudó con su madre biológica, se desilusionó y quiso regresar. Frank no lo permitió. Ahora esta regla se aplicó a Marie. El camino a casa estaba bloqueado. Según este principio, cualquiera que dejara la casa voluntariamente perdía la posibilidad de regresar. Beth recordaría más tarde esta situación como una de las más difíciles de su vida. La tensión emocional alcanzó su punto máximo. Todos gritaban. Madre e hija no podían contener las lágrimas, pero no se encontró compromiso. Beth sintió que Frank la obligaba a elegir entre él y su hija. Muchos conocidos compartían el punto de vista de Frank sobre la situación. Entendían su preocupación de que las mudanzas frecuentes entre los padres pudieran dificultar el desarrollo y la formación de la personalidad de los niños. Especialmente en esta edad, cuando la estabilidad es particularmente importante. Como ex militar, Frank se caracterizaba por una lealtad especial a los principios de orden y disciplina. Estaba firmemente convencido de que su decisión ayudaría a evitar la constante inquietud, las cargas emocionales y las dificultades en las relaciones. Su determinación se mostró incluso en la situación con su propio hijo, a quien también negó el regreso. Para Marie, quedó claro que Frank permanecería inflexible. Su actitud hacia él ya se había visto sacudida por su relación extramatrimonial y ahora se transformaba en profunda aversión. Ella lo veía como un obstáculo para la reunificación con su madre. Al no encontrar otra salida, Marie regresó a Fort Worth.
La vida con los abuelos ya no era posible, así que pasó algún tiempo en un apartamento alquilado. Su madre seguía en contacto con Frank y esperaba suavizar su posición. La madre le explicó a Frank que originalmente había considerado la situación como temporal y estaba convencida de que su hija regresaría pronto. Pero incluso estas conversaciones sinceras no pudieron cambiar la decisión del ex militar. Permaneció inflexible en su resolución. La tensa situación llevó a María a buscar nuevamente ayuda psicológica. En las sesiones, hablaba sobre sus sentimientos de abandono y traición, convencida de que Frank intentaba distanciarse intencionadamente de ella. Estos eventos cambiaron inesperadamente la vida de Stephen Roberts, el padre biológico de Marie. Después de 3 años de encuentros esporádicos, su hija se mudó con él. Para Steve, que en ese momento vivía solo y luchaba contra la depresión, esto fue un giro importante. Encontró trabajo como cartero y conoció a Sandra Hodgins, que vivía en el mismo complejo de apartamentos. En ese momento, él y su hija vivían en un pequeño apartamento de una habitación, donde Marie tenía que dormir en una cama plegable en la cocina. La vida de Stephen cambió fundamentalmente. Una hija y una nueva pareja entraron en su vida. Sin perder tiempo, encontró un apartamento de 2 habitaciones y organizó la mudanza. Todo sucedió bastante precipitadamente y no logró acondicionar adecuadamente el nuevo apartamento, especialmente considerando sus dificultades personales con las que había estado luchando durante muchos años. Consciente de la difícil situación de su hija, Steve intentó animarla. La llevaba al cine, a cafeterías y constantemente inventaba nuevas actividades. Pero su nueva pareja Sandra notó que estos esfuerzos no traían el éxito deseado. El rendimiento escolar de Marie disminuyó. Cada día llamaba a su madre pidiendo poder regresar. Añoraba el afecto maternal. Criticaba las habilidades culinarias de su padre y cómo mantenía el orden. A menudo las llamadas telefónicas terminaban con lágrimas amargas y súplicas de regresar. Marie rechazó la nueva escuela, y el pequeño apartamento de su padre le parecía una jaula. No podía aceptar que su madre priorizara al nuevo esposo sobre su propia hija. Beth solo hablaba de su impotencia. Su marido había prohibido categóricamente dejar entrar a la hijastra en su casa. En el diario personal de María aparecieron entradas preocupantes sobre su vida. El padre preocupado contactó inmediatamente con su ex esposa. Ella acudió rápidamente para una conversación seria con su hija y determinó. Marie solo intentaba llamar la atención. Después de un tiempo, la situación mejoró. La adolescente parecía adaptarse a la nueva vida. Las notas de Marie mejoraron significativamente. Volvió a ser una de las mejores estudiantes y encontró un punto en común con sus compañeros. Externamente parecía que la vida había vuelto a la normalidad. Su comportamiento se volvió más equilibrado. Según el entorno, el estado emocional de Marie se había normalizado, se había adaptado completamente. Sandra notó que su hijastra nunca entraba en conflicto con su padre, siempre mostraba respeto y se comportaba con mucha compostura. Conocidos y familiares consideraban a la estudiante de secundaria un ejemplo modelo de adolescente. El padre continuaba haciendo todo por su hija, sin sospechar que detrás de la calma exterior de Marie se escondía una actitud completamente diferente. Solo creaba la apariencia de reconciliación con la situación, mientras secretamente albergaba sus propios planes. En aquella fatídica noche del 18 de febrero de 1993, la familia decidió pedir comida mexicana. Después de la cena, Stephen fue al servicio religioso, pero pronto regresó a su edificio de apartamentos. Su estado había empeorado drásticamente. Empezó a sufrir fuertes dolores de estómago. La preocupada Marie corrió hacia Sandra para informarle sobre la enfermedad de su padre. Sandra vino inmediatamente para ver cómo estaba Stephen. Para entonces ya tenía dolores en los brazos, dificultad para tragar y una fuerte tensión en todo el cuerpo.
La mujer preocupada decidió llamar a emergencias. Mientras hablaba con el centro de control, el estado del hombre se deterioró rápidamente. Comenzaron las convulsiones, apareció espuma en su boca, la respiración se volvió cada vez más difícil. El equipo de rescate llegó rápidamente, pero las vías respiratorias ya estaban bloqueadas. Steven, de 38 años, no llegó al hospital. Marie permaneció paralizada, observando los acontecimientos con los ojos muy abiertos. Sandra, intentando proteger a la joven de la difícil escena, la abrazó fuertemente. En ese momento, la mujer no sospechaba la verdadera causa de lo sucedido. No fue un accidente. Algunas horas más tarde, Frank y Beth recibieron la triste noticia. Tuvieron que llevar a Marie de vuelta a Granbury. La joven había logrado su objetivo. El forense concluyó que la causa fue un ataque cardíaco. Los dolores en el pecho y brazos, náuseas y dificultad para respirar lo indicaban. El experto no consideró otras posibilidades. Todo parecía perfectamente planeado. En el informe se indicó una causa natural. No se realizaron análisis toxicológicos. El laboratorio simplemente carecía del equipo para detectar ciertas sustancias en el organismo. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, Marie permaneció junto al lugar de descanso de su padre. Permaneció inmóvil, con la mirada vacía, evidentemente en un estado de profundo shock. Después de la ceremonia de despedida, Beth decidió hablar con su hija alterada. Compartió sus planes de comenzar una nueva vida sin Frank y mudarse a Panama City, Florida. Marie solo sonrió amargamente. Ya había escuchado tales promesas de su madre antes. Sin embargo, esta vez Beth aseguró a su hija que ya había encontrado trabajo allí. La mujer soñaba con vivir juntas de nuevo, como antes. La reacción de su hija fue inesperada. Sufrió un severo ataque de pánico. Tomó algún tiempo hasta que recuperó el aliento y su equilibrio. La madre atribuyó esta condición al estrés de la mudanza y los eventos recientes, sin sospechar las verdaderas razones. Después de mudarse a Panama City, María gradualmente aprendió a vivir sin su papá. Beth encontró trabajo como secretaria en el departamento de transporte y matriculó a su hija en una nueva escuela. La vida parecía normalizarse, excepto por el estado deprimido de su hija. La madre se culpaba a sí misma y sospechaba que la pérdida de un ser querido, las frecuentes mudanzas y la difícil relación con el padrastro eran la razón. El psicólogo escolar observaba atentamente el estado emocional de la joven. El especialista detectó un agotamiento emocional serio. A veces Marie ni siquiera encontraba fuerzas para levantarse. Beth recordó un estado similar en su exmarido y temía una predisposición hereditaria a tales problemas. La madre preocupada consultó a un psiquiatra esperando ayudar a su hija a superar la profunda melancolía. Gradualmente aparecieron signos de mejoría, pero pronto todo cambió. Después de 4 meses, Frank apareció. Cuando llegó a Panama City, expresó su deseo de restaurar el matrimonio con Beth. Prometió pasar más tiempo con la familia y reconsiderar su actitud hacia los niños. Sorprendentemente, la madre de Marie volvió a creer a su infiel esposo. Marie estaba indignada por este giro de los acontecimientos. Se negó categóricamente a vivir con alguien que había abusado constantemente de la confianza de su madre. Declaró que extrañaba Texas y quería regresar allí para vivir solo con su madre. Pero Beth ya había decidido reunirse con Frank. Entonces Marie se dirigió a su abuelo paterno, Jim, y pidió vivir con él en Mansfield. Los parientes acordaron acoger a su nieta, y así ella cambió nuevamente de residencia y escuela. Al abuelo solo le preocupaba que ella se negara estrictamente a visitar la tumba de su padre y hablara de fuertes sentimientos. Más tarde, Beth sospechó que su hija intentaba mejorar las relaciones con la familia de su padre mediante la mudanza. Marie resultó ser una nieta ejemplar y una excelente estudiante.
participando activamente en la vida familiar. Continuó desarrollando sus talentos artísticos y se interesó por el periodismo. A pesar de su atractivo físico, prefería un estilo de vestir discreto. Marie se caracterizaba por su prudencia. Nunca actuaba impulsivamente, no se ausentaba por mucho tiempo y evitaba las fiestas ruidosas. Aunque muchos jóvenes mostraban interés en ella, se mantenía alejada de las relaciones románticas. En la escuela, Marie encontró una nueva amiga, Stacy, una de las estudiantes más populares. Notó que algo no estaba bien con Marie, como si hubiera pasado por algo difícil. La protagonista evitaba cuidadosamente cualquier conversación sobre su padre, sin comprender cuán pesada era su carga. Las luchas internas se acumulaban día tras día. Todo cambió en enero de 1994, cuando las amigas leían Hamlet juntas. Stacy recitaba un pasaje sobre la poción cuando notó que Marie palideció y se quedó inmóvil. A la pregunta de su amiga sobre su estado, siguió una confesión inesperada. Incapaz de guardar más el secreto, Marie contó su historia. A principios de febrero de 1993, tomó secretamente un preparado especial de la clase de química, envuelto en una servilleta. Esa misma noche lo añadió a la comida de su padre. Después tuvo que presenciar las consecuencias de su acción, de las que aún no se ha podido recuperar. Marie suplicó mantener esto en secreto. Stacy fue la primera persona en conocer la verdad. Resultó ser un preparado específico difícil de detectar en exámenes ordinarios. Causa problemas cardíacos repentinos que parecen una enfermedad natural. Marie afirmó que no lo sabía. Solo quería que su padre se enfermara y su madre la llevara con ella. La confundida Stacy se lo contó a su madre. Consultaron al centro toxicológico sobre las propiedades del preparado. Los especialistas se mostraron preocupados y evadieron la respuesta. La madre terminó la conversación. Stacy no supo qué hacer durante mucho tiempo. Inicialmente decidió callar, tratando de convencerse de que había sido una broma fallida. Sugirió a su amiga consultar a un psicólogo o sacerdote, pero sin éxito. La situación se volvía más difícil. En febrero de 1994, exactamente un año después, el abuelo invitó a las amigas a cenar. Cuando sonaron las palabras en memoria de Stephen Roberts, Marie rompió en llanto. Confesó que ni siquiera sabía dónde estaba la tumba de su padre. Las preocupaciones no dejaron a Stacy durante varias semanas más. Finalmente, acudió al consejero escolar. La historia parecía increíble, pero el especialista la tomó en serio e informó a las autoridades. Stacy esperaba una aclaración de la situación. Sin embargo, el laboratorio local no contaba con el equipo necesario valorado en $150,000. Tal tecnología solo existía en las grandes ciudades, por lo que ni siquiera se planteó la cuestión de exámenes adicionales. La búsqueda de un laboratorio adecuado con el equipo necesario se prolongó durante 3 meses completos. Durante este tiempo, Stacy experimentó un conflicto interno. El sentimiento de culpa hacia su mejor amiga no disminuía. Posiblemente su decisión de decir la verdad había sido un error. Comenzó a evitar encuentros con su amiga, ya que no podía soportar ni siquiera un breve contacto visual. El destino pareció resolver la situación. Después de graduarse, las dos amigas fueron a diferentes universidades. Para Stacy, esto fue un verdadero alivio. Era una oportunidad de terminar el contacto con Marie de manera natural. Su amistad, antes cercana, se desvaneció gradualmente. Stacy esperaba que todo quedara en el pasado. No sabía nada sobre el curso de la investigación y asumió que el caso se olvidaría con el tiempo. Pero en octubre de 1994, un investigador de Fort Worth la llamó. Los resultados de los complejos análisis de laboratorio finalmente estaban disponibles. Los análisis confirmaron: en el organismo de Stephen Roberts se detectó un preparado peligroso que excedía la norma permitida en 250 veces.
El dictamen de los expertos cambió completamente la naturaleza del caso. Marie fue arrestada durante sus estudios en la Universidad de Texas en Austin, donde era conocida como una estudiante amable e inofensiva. Confesó inmediatamente su culpa, pero insistió en que no tenía malas intenciones. Según sus palabras, solo quería que su padre enfermara, con la esperanza de poder regresar con su madre. El error de cálculo llevó a consecuencias irreparables. Por eso había sufrido tanto remordimiento durante tanto tiempo. La sociedad estaba dividida en la evaluación del incidente. Algunos condenaban a Marie, otros mostraban compasión. Muchos se negaban a creer en su participación. Algunos culpaban a la madre, quien prefirió a su nuevo esposo sobre su propia hija, llevándola a medidas desesperadas. El fiscal calificó a la acusada como un serio peligro para la sociedad. El 28 de octubre de 1994 se celebró la primera audiencia. Marie fue liberada bajo fianza bajo la custodia de su madre. Ahora había que decidir cómo proceder con el caso. En el momento del incidente tenía 17 años, lo que requería un enfoque especial en el procesamiento de su caso. En la primavera de 1995 llegó un punto de inflexión para Marie. Fue detenida por las autoridades. Los cargos eran graves, y el tribunal decidió tratar el caso como un procedimiento de adultos. Después de que su madre pagara una fianza de $10,000, Marie regresó con Frank y Beth. Curiosamente, durante el tiempo de espera del juicio, aceptó un trabajo como camarera, lo que muchos consideraron una elección inusual dadas las circunstancias. En mayo del año siguiente, cuando Marie cumplió 19 años, comenzó el juicio. La madre utilizó los fondos recibidos del seguro de Steven, $60,000, para la defensa de su hija. Este dinero permitió contratar a 2 abogados experimentados de Fort Worth. La estrategia de defensa se basó en que la joven no tenía malas intenciones. Solo quería que su padre enfermara para poder volver con su madre. Sin embargo, la fiscalía insistió en la premeditación de las acciones y señaló los pagos del seguro como motivo. El deseo de reunirse con su madre podría haber sido realmente la razón. Pero incluso en este caso, la acusación insistió en la máxima severidad. La testigo principal fue Stacy, la mejor amiga de Marie, quien describió detalladamente su estado emocional durante este periodo. Según Stacy, su amiga era consciente de la peligrosidad del preparado cuando lo tomó de la escuela. La institución educativa también tuvo que explicar cómo los estudiantes obtenían acceso a los productos químicos. Sin embargo, esta cuestión fue rápidamente encubierta. El psiquiatra de Marie testificó en su defensa. Determinó que la joven nunca mostró signos de cálculo, y el único diagnóstico fue trastorno de estrés postraumático debido al incidente con su padre. Durante todas las sesiones, Marie permaneció sentada en silencio, a menudo ocultando su rostro entre lágrimas. A pesar de claros signos de arrepentimiento y declaraciones de amor hacia su padre, la fiscalía consideró esto insincero. En su opinión, lo sucedido fue cuidadosamente planeado. Afirmaron que no se requerían medidas tan extremas para regresar con su madre. En aquellos días, una amiga compartió sus recuerdos sobre los planes de Marie. Marie pensaba a menudo en cómo podría volver con su madre. Varias ideas le venían a la mente. Por ejemplo, provocar un incendio en el apartamento de su padre, con la esperanza de que su madre la acogiera después. En ese momento, nadie prestó atención a las palabras de Marie, descartándolas como fantasías y bromas juveniles. Más tarde, la madre se culpó por lo sucedido. En el juicio confesó: si solo hubiera decidido mudarse a Florida con su hija una semana antes, todo podría haber sido diferente. La familia apoyó a Marie. Incluso el abuelo paterno Jim pidió clemencia para su nieta. No creía que ella pudiera dañar conscientemente a su progenitor. El fiscal pidió la pena máxima.
cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 35 años. La defensa, por su parte, abogó por una sentencia suspendida, argumentando que Marie ya había sufrido suficiente. Los abogados enfatizaron: Marie tendría que cargar con el peso de sus acciones por el resto de su vida. Quizás las súplicas de los familiares por una sentencia clemente o las lágrimas sinceras de la acusada influyeron en la decisión del tribunal. Finalmente, fue sentenciada a 28 años con posibilidad de libertad condicional después de 7 años. La defensa apeló inmediatamente, considerando que la Fiscalía había utilizado ilegalmente las declaraciones sobre el estado mental de Marie. Marie fue puesta bajo custodia y supervisión de especialistas. En 1998, la apelación fue rechazada y Marie comenzó a cumplir su condena. En conversaciones con su madre, dijo que no quería que su antigua amiga Stacy se culpara por lo sucedido. Marie consideraba que las acciones de Stacy fueron correctas. Tras el veredicto, el fiscal jefe agradeció expresamente a Stacy y enfatizó que este caso solo pudo resolverse gracias a su atención y sentido cívico, que de otro modo habría quedado sin resolver. Finalmente, Marie pasó 8 años tras las rejas y fue liberada en 2003. Hoy tiene poco más de 40 años, está casada y vive bajo otro nombre. Ahora se llama Dorothy. Ese es su segundo nombre. Su nuevo apellido y los detalles de su vida actual se mantienen en secreto.